Pero en todo caso, con esto le quiero decir que la historia de Europa va de un punto a otro punto contrastante. O sea, son crisis y crisis y crisis constantes, ¿verdad?, que socavan, que remueven el alma de Europa en búsqueda, de algún modo, de una libertad, de una realización, de una aspiración, de un encuentro, de una comunión que no se cumple, que no se realiza, porque siempre se absolutiza un aspecto de la realidad, la emoción contra la razón, el sentimiento contra el juicio, el concepto contra la imagen, la ciencia contra el arte o contra la poesía, el arte como expresivo auténtico de la verdad del hombre y de la verdad que el hombre puede alcanzar, el hombre como creador, actor, activista, o el hombre como contemplador, pensador y científico. ¿Está bien? El individuo contra la colectividad, o la colectividad contra el individuo. La colectividad es un valor también romántico. La nación es anterior, superior y absoluta, mientras que el individuo pasa, la nación perdura. El Volksgeist, como decían, el espíritu de la nación, es el verdadero actor en la historia. El individuo no cuenta. El presidente Chávez a veces hace referencia a Plejánov, fue un pensador marxista, me acuerdo en alguna vez, bueno, que se toca este tema del individuo en la historia, o del grupo, de la nación, de la sociedad como un todo. Bueno, los románticos, por supuesto, ven el individuo algo transitorio, algo débil, y por consiguiente, donde está la vida está el poder. La vida es poder y acción y decisión y ruptura y avance. ¿Ven? Y donde se juega el todo por el todo, y la guerra entonces se convierte en un valor representativo, en un valor normativo. Lo que prueba la jerarquía y el valor de un pueblo es la guerra. Hitler quería acabar con Alemania una vez que vio que Alemania había sido vencida, porque sentía que Alemania y el pueblo alemán no era digno de sobrevivir. Entonces mandó a Speer, creo, a que acabara con todas las fuentes y los recursos y lo que aún los aliados no habían destruido, para que Alemania no sobreviviera. O sea, es el todo o el nada introducido en la vida pública y en la vida política, pero ese todo y nada está metido en toda la modernidad. Es de algún modo un leitmotiv, ¿está bien? Es el demonio de la modernidad. Lo que le citaba de Camus el otro día, hablando del exilio de Helena, ese maravilloso ensayo que está en el libro de L'été, el verano, ¿verdad? La Europa moderna no reconoce límites, ¿está bien? Los griegos siempre respetaron y reconocieron los límites, ¿está bien? Ahí hay una enorme diferencia, hay un orden del cosmos, ¿está bien? La realidad no es caos, aquí se quiere convertir al caos en ley, en norma, en fin. Le estoy hablando de las formas extremas, ¿está bien? Y ese extremismo, ese culto a la violencia, ese factor de irracionalidad pura, está íncito en todas las filosofías, ¿está bien?, posteriores del romanticismo, porque es una dimensión de la realidad, pero está suscitada por esa especie de imagen idealizada del hombre, de la ilustración y de las luces. Entonces la reacción fue ese descubrimiento de las tinieblas. Es época del culto a las tinieblas, del culto a Satanás, por ejemplo, del culto al demonio, del culto al infierno, del culto a la brujería, de revivir todas estas cosas, de salirse y de rebelarse contra todo lo que defina una unidad ordenada, determinada. Entonces, quien va a recoger y va a intentar hacer la síntesis de todos estos motivos, ¿está bien?, empirismo, idealismo, romanticismo e ilustración, ciencia y arte, filosofía y ciencia, es Hegel. Hegel va a ser el que va a intentar, ¿está bien?, la gran unidad, la gran síntesis de la modernidad, ¿está bien?, la enciclopedia de las ciencias, ¿está bien?, va a ser, ese es el gran esfuerzo intelectual de Hegel, ¿está bien? Y Hegel es la matriz, ¿está bien?, del radicalismo revolucionario de izquierda, moderno, del comunismo, del marxismo. El gran maestro de Marx fue Hegel, ¿está bien? Entonces Hegel y Feuerbach, y en fin, otros. Marx era un hombre culto y leído y constantemente leyendo y
y cultivándose, pero digamos los grandes paradigmas, diría yo, de las referentes del marxismo son Hegel, de donde viene la dialéctica y la idea de la dialéctica, y por supuesto Feuerbach, de donde viene el materialismo, de ahí el nombre de la doctrina comunista o de la doctrina marxista, de que es el materialismo dialéctico. Se puede decir que el elemento que todavía nos falta para integrar y de algún modo diseñar todo el aparataje que confluye en la visión marxista de la historia, en la visión, en la revolución comunista, como el gran purificador, por decirlo así, el gran turmis, donde todos estos elementos adquieren consistencia, unidad, congruencia, etcétera, y todos sirven también para la eclosión final, también para la apoteosis final, para el tránsito final de toda esta época moderna, de toda esta violencia, de toda esta locura, de todo este extremismo intelectual y espiritual, es la filosofía de Marx. También está, por supuesto, el pensamiento de Comte. Estamos hablando de Comte, estamos hablando de finales del siglo XVIII. Entonces, la próxima sesión hablaremos de la importancia de Kant en todo este panorama, que no hemos hablado de él. Kant está al final de la Ilustración y a caballo entre la Ilustración y el Romanticismo. Se puede decir que Kant es el último, diría yo, filósofo clásico de la Europa moderna. Pues Kant todavía acepta y reconoce los límites de la razón pura, ¿está bien? O de la razón. Las críticas de la razón pura, la crítica de la razón práctica es la búsqueda de establecer los límites de la ciencia, ¿está bien? Y de descubrir el orden moral como irreductible al plano que estudia y define la ciencia positiva y como el plano distintivo y específico del hombre. Es el último gran filósofo que reconocerá la existencia de Dios y la existencia de un orden moral como normativo de la existencia histórica y de la existencia moral del hombre. ¿Está bien? Un Dios no de la historia, no un Dios de las naciones, no un Dios de la tierra, no un Dios del impulso y de lo irracional, sino un Dios del espíritu, fundado y descubierto por la ley moral que todos llevamos dentro. Pero de esto hablaremos, si Dios quiere, el próximo programa. Buenas noches y muchas gracias por su atención.